invité esta tarde también a nuestro hermano José Manuel, también miembro de esta congregación, que el Señor le ha bendecido, para que comparta la palabra del Señor. Gracias, pastor. Buenas tardes, tengan todos, hermanos. Dios les bendiga abundantemente, les siga enriqueciendo su vida con la palabra de Dios. Hoy vamos a presentar esta palabra que Dios nos da. Y fíjense ustedes que, como decía el pastor, nosotros no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que a veces ni el pastor, ni el grupo de alabanza, ni los que estamos en estudio, nunca nos ponemos de acuerdo. Pero gracias a Dios, yo le venía preguntando al Señor, ¿de qué les tengo que hablar a mis hermanos? Dame tú una palabra que sea de bendición para ellos, ¿no? Y que realmente Él sea el que ministre nuestros corazones. Eso es principalmente lo que yo le pedí a Dios. Y hasta el viernes, según yo iba a hablar de Jeroboam. Me gusta mucho, ¿no? Como ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, iba a hablar de Jeroboam y de David y sus hijos y todo esto, ¿no? Pero resulta que el día lunes, preguntándole a Dios, me dijo, no es Jeroboam. Me dio esta palabra que la podemos encontrar en Lucas 14. Y les digo, no nos ponemos de acuerdo. Y el miércoles pasado, precisamente, nuestro hermano Arturo, en el estudio, veíamos Lucas 14 del 1 al 6, ¿verdad? De uno de los milagros de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues resulta que hoy es la continuación de ese estudio que decía el pastor, que los días miércoles, créanme hermanos, los invitamos los días miércoles aquí, se hace una coinonía y un aprendizaje entre nosotros. El día miércoles no parábamos, ¿verdad? Bueno, pues hoy cerramos ese capítulo 14 sin ponernos de acuerdo. El miércoles vimos el inicio y ahorita vamos a ver el término de este capítulo, ¿no? En este capítulo, esta palabra la podemos encontrar en el versículo 16, dice, venid, que ya todo está preparado. Así es que agradezco primeramente a nuestro Señor Jesucristo, el que yo esté aquí frente a ustedes. Agradezco también al pastor que me dé la oportunidad de compartirles, hermanos, y realmente quiero poner en las manos de Dios antes que todo esta palabra para que Él sea el que nos ministre. Así es que recostemos nuestra cabeza, hermanos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, Padre bendito, por estar aquí, Señor. Tu misericordia y tu gracia siempre nos alcanza, Padre hermoso, y en cada momento podemos ver tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque hasta hoy nos has sustentado, Señor. Hasta hoy estamos con tu bendición, Padre hermoso. Hoy te pido, Señor, que no sea yo el que hable, que seas tú, Señor. Toma mis labios, toma mi mente, mi cuerpo, Señor, para que tú seas el que ministre, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos exhorte, el que nos hable, Señor. Seas tú alabándote, Señor Jesucristo. En tu nombre bendito seas, Padre hermoso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía yo, esta palabra, hermanos, lo podemos encontrar en capítulo 14, versículos del 15 al 21. Esta es una parábola que se llama la Gran Cena. Y esto, les digo, es la culminación de lo que es el capítulo 14. Si nos vamos hacia atrás, lo que recordábamos en el día miércoles, estábamos en una casa de un fariseo. Quienes se acuerdan de este capítulo, era la casa de un fariseo. Nuestro Señor Jesús llegó a esa casa, ¿sale? Vamos a leer el pasaje, les digo, es del 15 al 21, Lucas 14, del 15 al 21, Cristian, por favor. Dice la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Y el último versículo dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ahí termina nuestro pasaje, hermanos. Entonces, si ustedes se fijan, hay una invitación de nuestro Señor Jesús. Hay una invitación de lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ir viendo, así como lo hemos ido estudiando los días miércoles, vamos a ir viendo versículo por versículo. Son 7 versículos, no creo tardarme mucho, como 1 hora aproximadamente, pero vamos a ir viendo versículo por versículo. Vamos a ir viendo el versículo 15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Les decía yo la historia, siempre hay que ver el antecedente. Acuérdense que cuando nosotros estamos leyendo, estamos estudiando la palabra, cuando Dios nos ministra, hay que ver versículos anteriores y versículos posteriores para ver qué nos está diciendo. Les decía yo, la historia es que nuestro Señor Jesús se presentó en una casa de un fariseo, a él lo invitaron. Aquí las personas que estaban ahí, al parecer, querían ponerle pues una trampa. Querían que él salvara o sanara al hombre hidrópico. Si se acuerdan, el hidrópico es aquel que tiene como un algo aquí, ¿no?, en la cabeza. Entonces, uno de ellos dice: bienaventurado. ¿Se acuerdan que bienaventurado significa bendito? Bendito eres, el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos un honor, tenemos un privilegio, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Él se ve reflejada cuando Él consumó en el Monte Calvario, consumó todo lo que nosotros teníamos que tener, ¿verdad? Ahí se ve grandemente todo lo que nosotros podemos tener. Pero ¿saben qué, hermanos? Antes de ello, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos a nosotros, no éramos de su pueblo, éramos advenedizos. Así como lo dice Primera de Crónicas 29:15, dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Entonces, aquí el rey David dice, se sentía advenedizo. ¿Qué quiere decir advenedizo? Advenedizo es una persona que llega a una posición que no le corresponde. Advenedizo es aquella persona que se siente extraño o extranjero. Así nosotros éramos antes de. Si nosotros vemos otra vez el pasaje, vemos que nuestro Señor nos recibió, nos dio una invitación, ¿verdad? Por misericordia de Él, ¿no? Pero vino nuestro Señor Jesucristo a buscarnos y a salvarnos. Así como lo dice en Lucas 19:10, nos salvó a aquellos que estábamos perdidos, nos salvó a nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, ya no somos extranjeros. Delante de nuestro Señor, delante de Él, ya no somos extranjeros, hermanos. Ya tenemos una oportunidad de sentarnos en la mesa que Dios destinó para ello. Por eso esta parábola se vuelve tan importante, porque después de que nuestro Señor Jesucristo consumó esa salvedad que hoy tenemos, hoy podemos estar libremente invitados a esa cena, ¿verdad? Sigamos con el pasaje, versículo 16, Cristian, por favor. En el 16 dice: entonces Jesús le dijo, aquí acuérdense, les decía yo que los fariseos querían ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, tanto en los primeros versículos como al final, siempre contesta con una enseñanza. Nuestro Señor siempre con amor, con enseñanza, siempre les contestó a todos. Y aquí en el versículo 16 les dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿De quién estaba hablando nuestro Señor Jesús? Fíjense, desde ahí nuestro Señor Jesús ya profetizaba. Él siempre, desde su vida, desde chico, pero en las enseñanzas también dejaba muchas profecías. Cuando dice, un hombre hizo una gran cena, está hablando de su Padre, está hablando de Jehová de los ejércitos, de nuestro Padre hermoso. Un hombre hizo una gran cena. ¿A qué cena se refería? A la cena la cena del Cordero,
a la cual todos estamos invitados, todos estamos invitados. Todos aquellos que digan, mi Señor Jesucristo es mi Salvador, está invitado. Recuerden que hace rato veíamos en la cápsula, por eso les digo que no nos ponemos de acuerdo, pero Dios alinea todo. En la cápsula veíamos que no todos somos sus hijos, todos somos creación, pero los que somos sus hijos solamente son aquellos que han dicho que el Señor Jesucristo es su Salvador, ¿verdad? Y dice, y convidó a muchos, te invitó, estás invitado a la cena del Señor. 17, Cristian, por favor. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Otra vez, vamos a regresarnos a la historia. Si ustedes se acuerdan en la historia de los israelitas, cuando ellos invitaban a una persona, principalmente cuando era esto, una boda, siempre había una invitación doble. Es decir, no nada más te invitaban una vez, te invitaban hasta 2 veces. Por eso cuando dice, ellos ya sabían de esta cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Cuando él dice venir, les digo, era una costumbre siempre anticipar esa invitación. La invitación ya la había hecho el anfitrión, pero resulta que estos invitados a lo mejor no querían estar en esa cena. ¿A quién se refiere cuando dice que ya ha estado todo preparado? Conocemos la historia, lo hemos estudiado mucho, que Israel dijo no, yo no quiero nada contigo. Él sabía, ellos sabían, pero no conocían el tiempo. Muchos de ellos negaron a nuestro Señor Jesús. A eso se refería. Por eso es de que la primera invitación ya estaba hecho con las profecías que había hecho muchos años antes con diferentes profetas al pueblo israelita. Pero ellos no sabían el tiempo. Entonces, por eso siempre hay una doble invitación. Aprendamos esto siempre, acuérdense, Israel es nuestro reloj profético. Hebreos 8:5 nos dice, ellos son las cosas venideras que han de venir. Es importante que nosotros veamos esto. Entonces, les está invitando, pero no pasa nada. Versículo 18. Y aquí es donde quiero que empecemos a reflexionar lo que nos está diciendo la palabra el día de hoy. Y en el 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Todos estábamos invitados, ellos estaban invitados, tenían una doble invitación, pero resulta que un grupo de personas, vamos a tomarlo en 3 personas, una de ellas dijo, no, compré una hacienda y necesito ir a verla. ¿Quién en su sano juicio primero compra algo y después lo va a ver? Creo que es al revés. Primero lo vemos y después lo compramos, ¿no? Porque ¿cómo voy a comprar algo que no he visto? Esto es una excusa. Yo, bueno, ese es mi punto de vista. Esta parábola yo no le tomo como la gran cena. Yo casi siempre la nombro como la de las excusas, porque todos empezamos a excusarnos. Ya estamos invitados, es una cena de gala. Pero empiezo a decir, es que tengo esto, es que tengo lo otro, ¿verdad? Vamos al siguiente, por favor. El 19. Otro dijo, vamos al segundo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿A quién podríamos destinar que estas personas que compra bueyes, quién es? Si lo vemos bien, pues es aquellas personas que tienen mucho trabajo, tienen muchas actividades o ponen negocios delante del llamamiento de Dios. Ya estás invitado, ya la mesa está puesta. Si ustedes se fijaron en la primera diapositiva, es una mesa de gala, con todo puesto, ¿verdad? Los manteles blancos. ¿Y vas a rechazar esa invitación? O a veces nosotros, por alguna situación, rechazamos. Ponemos antes que a Dios, ponemos otras cosas, ¿verdad? Versículo 21. No, vamos en el 20, perdón, vamos en el 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Quiénes serían esos que se están casando? Aquellos que ponen
la excusa en las relaciones personales, en las relaciones familiares, inclusive en las relaciones sociales. No sé si les ha pasado, hermanos, que muchas veces, ay, no voy a la iglesia porque hoy juega México. Bueno, ayer jugó, perdió, pero hoy juega México, o hoy juega mi equipo. Hasta ponemos las cuestiones deportivas delante de Dios. Y Dios ya tiene una invitación. Dios está contando contigo. Pero muchas veces decimos que no a esa invitación, ¿verdad? Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Esta invitación estaba siendo rechazada por todos, hermanos. Aquí pone 3 grupos de personas, pero si se fijan, está siendo rechazada por todos los que ya habían sido invitados con anticipación. Y en la segunda invitación no quieren ir. Entonces, el Señor, que en este caso es Dios Padre, dice, entonces ve por las plazas y por las calles de la ciudad, haciendo énfasis a la gran comisión que tenemos nosotros. Mateo 28, 19 y 20 dice que vayamos por todo el mundo y predicar este evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso manda a su siervo por todas las plazas y las calles. Y después dice, y trae acá. ¿A quiénes cuando nuestro Señor Jesucristo en el monte, cuando da el sermón del monte, a quién dice que primero tienen que ser? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que sufren, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y así le podemos seguir todas las bienaventuranzas, ¿verdad? A esos Dios llegó. Cuando Él llega y da su sermón del monte, Él llega a estos, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Él nunca llegó a los primeros invitados, llegó a nosotros, a los que estábamos por digamos que colados, ¿no? Porque no teníamos invitación. Pero gracias a que los israelitas rechazaron esa primera invitación, nosotros entramos a esa bendita gracia que hoy nos tiene salvos. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿quiénes realmente están dispuestos a llegar a esta gran cena? Vamos a hacer, pásame a la presentación en la 2, por favor, Cristian. Vamos a hacer lo que hacemos nosotros los miércoles. ¿Y saben por qué? Porque créanmelo, como dice el pastor, los queremos invitar. Los días miércoles se ponen tan hermosos. Es compartir, cada uno de nosotros da su punto de vista y al final hacemos una conclusión y un exégesis de todos los pasajes. En este caso vamos a hacer el exégesis de este pasaje, de esta parábola. En este caso es la parábola de la gran cena. ¿Cuáles son los versículos importantes? 18, 19 y 20. Si ustedes se fijan, en el 18 es aquellas personas que dice que iba a comprar una hacienda. El versículo 19 es aquella que iba a comprar bueyes y en el 20 es aquella persona que se iba a casar. 3 grupos de personas. Esas 3 grupos de personas representan diferentes cosas en este momento. Muchos de nosotros, yo por mucho tiempo, quiero confesarles, hermanos, rehusé, le dije a Dios que no. Por mucho tiempo a mí me habló y le dije no. Porque estaban a lo mejor esas condiciones, a lo mejor tenía el de la hacienda, está inmerso en las cosas terrenales, ¿verdad? Esa persona está enfocada en todo lo de aquí de la tierra. Dice nuestro Señor, nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero ¿sabes qué? A veces nos interesan más las cuestiones materiales. Que si tengo una casa, un coche, un terreno, mis cuentas de banco. A veces me interesa más y dejo de hacer las cosas que son de Dios por estar en las cuestiones terrenales. ¿Cuáles son? No puedo venir los domingos o no vengo los miércoles o no vengo, no sé. Porque me interesa más lo que está aquí en este mundo, ¿verdad? No sé si a ti te está hablando el Señor, pero muchas veces nosotros podemos decir,
¿En qué estoy enfocado? ¿Cuál es mi enfoque? Porque la invitación ya la tenemos. Pero, ¿vas a rehusar esa invitación? Esa puerta está abierta. La puerta, siempre les hemos dicho, la puerta está abierta para pasar hasta el lugar santísimo. Pero a veces en este camino nos desviamos, ¿verdad? No llegamos al lugar santísimo. Nos quedamos allá, en el atrio. Y en el atrio, si ustedes se acuerdan en algún estudio que vimos, cuando vemos lo que la persona que está inmersa en sus bueyes, significa los afanes del mundo. Porque esa persona no llegó hasta aquí, hasta el lugar santísimo. Se afanó con el mundo, con trabajo, con escuela, con negocios. Porque muchas veces decimos, no, es que tengo mucha tarea y tengo que hacer mi tarea porque el lunes tengo examen. ¿Qué es lo primero que tenemos que darle a Dios? ¿Qué es lo primero que nosotros al levantarnos hacemos? ¿Te acuerdas de Dios? Y créanme que es bien importante estas preguntas que ustedes las reflexionen, se las lleven, hermanos, ¿no? En ningún momento estoy aquí para juzgar, sino al contrario. Esto es para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Hace rato decía el pastor, y ustedes ven en el reloj de Dios lo que está haciendo nuestro apóstol Sergio Rodríguez, nos dice, estamos en el final de los tiempos. Muchos de nosotros creemos que se está acercando ese tiempo de Dios. Entonces, cuando ves que ya la cena está lista, ya todo está en la mantelería, ya todo está, ya nada más falta nuestra presencia. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a pasar o te vas a quedar ahí en el atrio con los afanes del mundo? ¿Te vas a quedar haciendo tu trabajo? ¿Te vas a quedar haciendo tu escuela? ¿Qué vas a hacer? Y el 20 significa las relaciones. Muchos anteponemos la familia antes que a Dios. No, porque tengo que hacer esto, o como lo dice el pasaje, hay una boda, o hay unos 15 años, o hay, no sé, antepones las cosas de tus relaciones familiares antes que a Dios. ¿A quién debemos de darle el primer lugar? Eso sería lo importante, hermanos. Las relaciones sociales y las diversiones. Entonces, digamos que redondeando, esta sería la conclusión y esta sería el aprendizaje de este pasaje, de la gran cena, que les vuelvo a decir, hermanos, yo les digo, la de las grandes excusas. ¿Qué excusa tengo que poner ante Dios? Porque no voy a asistir a esa gran cena. Entonces, hermanos, créanme que es bien importante visualizar hacia dónde está nuestro objetivo, ¿verdad? En el caso de la segunda persona, la de los afanes del mundo, vemos cómo nuestro Señor nos quiere buscar, pero a veces es demasiado tarde. Estamos enredados, les digo, en los afanes del mundo. Y ahí es donde nos pega muchas veces la sabiduría. ¿A qué estamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pásame la siguiente, Cristian, por favor. Miren, si vemos Proverbios, versículo 1, y si ustedes se van a su Biblia, ahí en su Biblia dice que ese capítulo es dedicado a la sabiduría. Entonces, vámonos con el 8 y luego del 24 al 28. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Ya desde ahí nuestro Señor nos lo está diciendo, ¿verdad? Al contrario, han rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Este capítulo, les digo, el capítulo 1 habla de la sabiduría. Nosotros tenemos que pedir sabiduría, así como lo dice Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 13, que la sabiduría ni siquiera se le fue dada a los reyes. Nosotros tendríamos que pedir sabiduría para saber cuándo son los tiempos, cuándo realmente tenemos que estar con Dios o no. La siguiente, por favor, Cristian. Y el versículo 26 dice, está bien difícil, se oye fea, pero eso es lo que dice la palabra de Dios.
Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia, ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores, problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me encontrarán. Entonces, tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si vemos la parte de la tercera persona, la que está dedicada a las relaciones familiares, podemos ver que muchas veces amamos más a nuestra familia, ¿verdad? Rechazamos agradar a nuestro Señor y no lo amamos a Él. Decimos que lo amamos, pero con nuestras acciones, con nuestro testimonio, a veces no es así. La siguiente, por favor, Cristian. Miren, ahí quiero enseñarles lo que dice Mateo 10, versículos 34 al 37, en la versión lenguaje sencillo. ¿Por qué el lenguaje sencillo? Ven que a veces nosotros utilizamos muchas versiones de Biblia. La Reina Valera es buena, pero para que se entienda mucho mejor, buscamos esas versiones de la Biblia. 10:34-37 dice: no crean ustedes que vine para establecer la paz en este mundo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan de este capítulo, Mateo 10, primero habla de cómo fueron elegidos los 12, para qué fueron esos 12 discípulos hechos, y después el título que se le da a este capítulo es Jesús, causa de división. Nuestro Señor Jesús es causa de división, pero por lo que nosotros amamos. ¿Qué amas más? ¿Lo que está allá afuera o lo que está aquí en la casa del Señor? Por eso es de que este capítulo, les digo, se llama Jesús causa división. Y dice en el 35: he venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes vivirá en su propia casa. Si prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¿Qué amas más, hermano? ¿Qué amamos más? ¿Amamos más las cosas del mundo? ¿Amamos más las cosas terrenales? ¿Estamos afanados en las cosas del mundo? ¿Estamos más en nuestras relaciones familiares? ¿O amas más a Dios? Ponlo en balanza, mi hermano. ¿Qué amas más? En este momento yo creo que es bien importante una reflexión de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que amamos más? Podemos ver estos tres grupos de personas cómo rechazaron la invitación del Padre de entrar al reino de Dios, porque realmente la rechazaron, no fueron. Sus vidas estaban apegadas a lo terrenal. Había ingratitud de parte de ellos, porque, les digo, ya los habían invitado con anticipación y en la segunda dijeron que no. ¿Creen ustedes que nosotros podemos, cada quien contestará, ¿verdad? Nosotros podemos despreciar esa invitación a ser parte del reino de Dios? Mis hermanos, no tomen con desprecio, no tomen con ligereza esta oferta del Evangelio. Muchas veces yo he dicho que cuando evangelizan, a veces les dicen, haz la oración de fe, pero ahí no termina el evangelismo. El evangelismo no termina con una oración. El evangelismo realmente termina cuando nosotros estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente tenemos el conocimiento de Él y decimos: Señor, tú eres por todo lo que yo soy. Pero a veces eso, les digo, se nos olvida. Fíjense que la siguiente, Cristian, por favor. Les hice esta palabra, en esta versión se llama Nueva Versión al Día, en la 2008. Me gustaría que la vieran y leyeran todo el capítulo 55. Lo pueden leer en Reina Valera, pero a mí me gusta más en esta versión. Este capítulo se llama Misericordia gratuita para todos. Así se llama en Reina Valera.
Y aquí Dios nos hace una entera reflexión. Dios nos dice si realmente es la misericordia que nos tiene a nosotros. Fíjense lo que dice: este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. Entonces, hermanos, en este capítulo 5 les digo, los vuelvo a invitar, léanlo, es de reflexión, y yo les diría, ¿asistiremos a la gran invitación que nuestro Señor nos hace? ¿Tenemos alguna excusa para rechazar esa invitación? O más aún, ¿estamos preparados para ir a la eternidad con Él? Porque todos sabemos que después de esta vida tenemos otra vida eterna. ¿Estamos preparados, hermanos? Es la invitación que hoy nos hace nuestro Señor Jesucristo y nos hace con esta palabra, ¿sí? Es la invitación que yo tengo para el día de hoy para ustedes, hermanos. Muchas gracias. Vamos a terminar orando para entregarle este tiempo a nuestro Señor. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú veniste a rescatarnos. Tú viniste a morir por nosotros, Señor. Aunque éramos advenedizos, tú viniste, Señor, a rescatar esta alma, Señor, que estaba muerta en pecados. Hoy somos libres, Señor. Hoy somos gratificantes y que vamos a tener el reino de Dios, Señor. Esa es tu promesa, que el día de mañana nosotros tenemos una vida eterna, Señor. Pero queremos agradar esa vida eterna con nuestros actos, con nuestro testimonio, Señor, alabándote y adorándote todos los días de nuestra vida, Padre hermoso. Queremos que cada día, Señor, tú nos enseñes el camino, ese camino, Señor, que no claudiquemos, que no nos desviemos, que ese camino siempre lo tengamos directo hacia el objetivo que eres tú, Señor Jesucristo. Ese camino, Señor, que siempre nos lleve al lugar santísimo, Señor, donde tú estás en la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Queremos que el día de mañana, Señor, tú nos transformes en ese cuerpo que será cambiado completamente, que ya no estará sujeto a esta carnalidad de este mundo, que ya no estará sujeto a las cosas terrenales, y que seremos transformados, Señor, en espíritu como tú lo has dispuesto, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos has dado, Señor, hasta este momento. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Sabiduría que tengamos para reconocer tu divina gracia, Señor, tu misericordia, que hasta hoy nos ha sustentado, Señor. Gracias, Señor, porque a cada uno de mis hermanos, Señor, nos has bendecido, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.